Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de cómo Francia, durante siglos, levantó un imperio. Pero no solo a base de ejércitos, sino con algo mucho más sutil y, al final, más duradero, el estilo. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se demuestra el poder? ¿Cómo lo proyectas? La respuesta fácil es, bueno, con ejércitos, ¿no? O con dinero, con la economía, con la diplomacia. Pues resulta que durante muchísimo tiempo, la respuesta de Francia a esa pregunta fue con estilo, así, como suena. Y ojo, no hablamos del arte como un simple adorno, que va, hablamos del arte como un arma, una herramienta estratégica para construir el Estado y, de paso, dejar claro quién mandaba en Europa. Muy bien, vamos al lío. ¿Cómo empieza todo esto? Pues como muchas grandes ideas, empieza observando. La Francia de la época se fija en las ciudades-estado del Renacimiento italiano y ¡eureka! Se dan cuenta de que el arte es una herramienta brutal para crear una identidad política, para decir, estos somos nosotros. Y claro, no se conforman con copiar el modelo, deciden llevarlo a otro nivel, a una escala nacional. Y como es lógico, el primer paso fue aprender de los mejores. Francia se pone manos a la obra y empieza a importar, literalmente, el talento y las ideas que estaban triunfando en Italia. Se trajeron el manual de instrucciones italiano y lo aplicaron directamente a sus propias ambiciones. Fijaos en la progresión, que es clave. Primero, en el siglo XVI, llega Francisco I y se trae a genios de la talla de Leonardo da Vinci para que le den una vuelta a sus castillos como el de Fontainebleau. Vale. Luego, ya en el XVII, María de Médicis da un paso más. Le encarga a Rubens nada menos que 24 cuadros gigantescos. El objetivo, legitimar su poder, pura propaganda, vamos. Y ya para rematar, a mediados de siglo, los cardenales Richelieu y Mazarino le dan la forma definitiva. Lo convierten en algo institucional, uniendo sus propias colecciones de arte al poder de la corona. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Entramos en la fase clave. El mecenazgo deja de ser algo que hacen unos cuantos ricos y poderosos por su cuenta y se transforma en una operación de Estado, sistemática, centralizada y dirigida por el que podríamos llamar el project manager definitivo de la historia de Francia, Jean-Baptiste Colbert. Entonces, es súper importante que entendamos bien este concepto, el mecenazgo de Estado. Porque, insisto, esto no iba de amor al arte, para nada. Se trataba del uso calculado, estratégico, del arte y la arquitectura con un fin muy claro: proyectar poder político, dar legitimidad a quien mandaba y, sobre todo, construir una identidad nacional fuerte y unificada. Y el sistema de Colbert era, vamos, una auténtica obra de ingeniería. Una máquina de propaganda perfectamente engrasada. Fijaos en los pasos. Primero, centralizar el control. Se crean academias estatales para decidir qué estilo es el bueno, el oficial. Segundo, unificar el mensaje. Todo, absolutamente todo el arte, tiene que glorificar al rey y al Estado. No hay espacio para otra cosa. Tercero, coordinar todas las artes. Arquitectura, pintura, escultura, todo tiene que contar la misma historia de poder. Y el último paso, el cuarto, que es genial, la difusión masiva. Usar grabados y estampas para que la imagen gloriosa del rey llegase hasta el último rincón. Claro, toda esta maquinaria impresionante no se montó en el aire, se perfeccionó para una figura central, una estrella, Luis XIV, el Rey Sol. Él fue quien entendió mejor que nadie que su propia imagen era el Estado. Se convirtió, por así decirlo, en el influencer definitivo de su tiempo. Mirad este dato, que es una locura. 20. Luis XIV encargó cerca de 20 estatuas secuestres, colosales, de sí mismo. Pensemos en lo que significa eso. Es una campaña de marketing personal a una escala que hoy nos parecería de ciencia ficción. El objetivo era que su figura estuviera literalmente en todas partes, dominando el paisaje. Y esta obsesión por la imagen queda perfectamente resumida en una frase brutal del historiógrafo real de la época, André Felibien. Dijo que el retrato del rey era un sacramento político. Ojo a la palabra, sacramento. No era una simple pintura. Ver su retrato era como estar en presencia del Estado personificado. Era casi un acto de fe en su poder. Y esta estrategia de imagen tuvo dos escenarios principales, dos proyectos arquitectónicos que lo definen todo: el Louvre y Versalles. Son como la cara y la cruz. El Louvre, en pleno París, era el símbolo del poder oficial de la corona en la ciudad, el centro institucional. Pero Versalles, Versalles era otra historia. Era su cortijo particular, un antiguo pabellón de caza convertido en el teatro de su poder personal y absoluto, muy lejos del jaleo y el control de la capital. Es que hay que entender que Versalles no era solo un edificio, por muy grande que fuera. Era un ecosistema, un universo entero que giraba alrededor del rey. Allí se inventó una etiqueta complicadísima solo para tener a la nobleza controlada y a sus pies. Se creó una industria estatal de artículos de lujo para que todo el mundo supiera de dónde venía lo bueno. Era el escenario de óperas, fiestas, todo para glorificar al monarca.
y funcionó tan bien que su modelo se copió en las cortes de media Europa, de Rusia a España. Vale, pero ¿qué pasa cuando el rey ya no está? ¿Qué queda de todo esto? Vamos a ver ahora el legado, cómo todo este sistema de poder y estilo evolucionó con el tiempo. Pues lo primero que hay que decir es que el impacto fue inmediato y brutal. El modelo de Versalles, ese manual de cómo ser un rey absoluto y demostrarlo, se convirtió en la plantilla a seguir por todos los monarcas de Europa. Todos querían su propio Versalles. Y si queremos un ejemplo perfecto de cómo esto perdura y se transforma, solo hay que mirar al Louvre. Fijaos en el viaje. Empieza como Palacio Real, el símbolo de la corona. Llega la Revolución y ¡zas!, se convierte en un museo nacional. De repente, las colecciones privadas del rey son el tesoro de toda la nación. Y hoy, bueno, qué decir, es un icono cultural para todo el planeta. Y aquí llegamos a la gran paradoja, a la idea central de todo esto. Todo ese arte que se encargó para legitimar a un solo hombre, a un rey, con el tiempo, se transformó en la expresión máxima de la cultura de un país entero. Es increíble. Las herramientas de la monarquía absoluta se reciclaron para construir la identidad de una nación moderna. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si pensamos en hoy, en nuestro mundo, ¿qué edificios, qué símbolos representan el poder y la cultura de una nación? ¿Siguen siendo los museos? ¿O son los estadios de fútbol, los rascacielos de las grandes corporaciones? ¿O a lo mejor ya ni siquiera es algo físico, sino algo digital? Las formas cambian, claro, pero esa necesidad de proyectar poder a través de los símbolos, esa, me parece, sigue más viva que nunca.